Existen dos tipos de ateísmo: el ateísmo teórico, que consiste en negar la existencia de Dios, y el ateísmo práctico, que responde a la actitud de vivir como si Dios no existiera. Es decir, es una disposición de indiferencia ante la existencia de Dios. Y por otra parte está el agnosticismo, que consiste en postular la imposibilidad de llegar a Dios. No se niega que Dios exista, pero tampoco se ve posible llegar a su conocimiento. Es la actitud propia del agnóstico. Esta postura agnóstica procede en buena medida del criterio de verdad extraído de las ciencias positivas, donde la metodología se aplica a las realidades materiales y por lo tanto aquellas que no tienen posibilidad de ser sujetas al método científico son realidades en las cuales no se puede hablar de verdad. Sería el caso de la libertad humana, del amor, de Dios mismo. Ahí puede haber en todo caso opinión, pero no verdad científica, por no ser realidades materiales. En cambio, hay caminos para llegar a la existencia de Dios, entre los cuales está en primer lugar el conocimiento espontáneo, propio de la persona que no tiene prejuicios que le incapaciten para aceptar con naturalidad la existencia de Dios a partir de las realidades que contempla en su entorno, en la vida tantas veces ordinaria. Por ejemplo, cuando contemplamos la complejidad del átomo o la grandeza y la maravilla del cosmos, o la belleza que hay en la naturaleza, es de sentido común concluir que todo aquello no puede haberse dado su propia perfección, su propia cualificación a sí mismo, sino que se necesita un ser que lo haya originado, un ser creador, y este ser creador es Dios. Por tanto, a través de esta vía, conocimiento espontáneo, se puede llegar a concluir que Dios existe, como lo hace mucha gente. Un segundo camino, podríamos decir, ya es el de la argumentación racional. Las vías para acceder a Dios por la razón, más que pruebas, son razonamientos, argumentaciones filosóficas, que son principalmente de dos tipos: las vías cosmológicas, que parten de la realidad del mundo, y las vías antropológicas, que parten de la persona humana. En el primer caso están las famosas 5 vías de Santo Tomás, que se enuncian de esta manera: la vía del movimiento, la vía de la causalidad, la vía de la contingencia, la vía de las perfecciones y la vía del orden y la finalidad de las cosas. Estas vías fundamentalmente lo que hacen es partir de la observación de los fenómenos que percibimos y concluir que se requiere un primer motor, una primera causa que explique toda la cadena de fenómenos que van llegando hasta lo que podemos observar. En concreto, por ejemplo, si yo veo algo que existe, pienso, deriva de alguien, alguien lo causó, y eso que lo causó a su vez viene de otro, y así sucesivamente. Conducirse a una cadena infinita de causas llevaría al absurdo. Por tanto, se llega a una primera causa incausada que da origen a todo el proceso, y esa causa es Dios. Las vías antropológicas se pueden ejemplificar, por ejemplo, con el fenómeno de la felicidad, ese deseo, ese anhelo que todos tenemos de ser felices y que constatamos que no logramos alcanzar a través de las realidades de este mundo. En cambio, cuando accedemos a Dios, cuando pensamos en Dios, cuando encontramos a Dios, ese anhelo de felicidad plena, nos damos cuenta de que puede proceder precisamente de un ser que sí nos puede llenar plenamente el deseo de ser felices,
el corazón que anhela esa felicidad. Por este camino de la experiencia propia, del deseo de felicidad y luego de la felicidad que se experimenta al conocer a Dios, tenemos pues otra vía de gran importancia para llegar a la existencia de Dios. La otra, que no desarrollo en este momento, sino en otra sesión, es la vía de la fe. Por tanto, aquí me he referido solamente a los caminos racionales que nos permiten llegar a la existencia de Dios.